Hola, tu creador favorito informando. Solo quería decirte que este fanfic no es mío, ni las imágenes. Los enlaces estarán en la descripción. Capítulo 1. El dolor de cabeza. El punto de vista de Ronald Weasley había pasado toda la noche dando vueltas en la cama. No había podido dormir en toda la noche, y a pesar de sus esfuerzos. No entendía por qué. ¿Por qué no puedo dormir aunque me siento hecho polvo? El dolor de cabeza no le ayudaba, así que finalmente tiró la manta a un lado y se levantó de la cama, con un gruñido de frustración. Empezó a bajar a la cocina a buscarse un vaso de agua fría. Mientras bajaba las escaleras, recordó los acontecimientos del día. Sin duda había sido un día muy largo para él. Se despertó a las 7 de la mañana y, después de cepillarse los dientes, bajó corriendo para celebrar su 8º cumpleaños con su familia. Le encantaban sus cumpleaños, sobre todo porque era la única época del año en la que era el centro de atención. Los gemelos, que solían ser bromistas y armar jaleo, eran amables y cariñosos con él. Percy, a su manera, también le demostraba cariño. Charlie y Bill lo mimaban y lo llevaban a cuestas como si fuera un rey. Y era la única época del año en la que sus padres lo trataban mejor que a sus hermanos. Siempre se había sentido eclipsado por las historias geniales de Bill y Charlie, y las ingeniosas travesuras de los gemelos e incluso Percy, con su perfecta actitud pomposa, hacía que Ron se sintiera insignificante. No se podía negar que Ron no tenía esa chispa que tenían sus hermanos, y después de mucho tiempo y deliberación, Ron había hecho las paces con ello. Y cuando se trataba de Ginny, Ron siempre había sentido celos profundos por lo bien que la trataban en comparación con él. Ginny era considerada una verdadera princesa, y aunque Ron se esforzaba por comprender por qué la trataban así, no podía resistir la tentación de los celos, ni la culpa que sentía después. Molly Weasley adoraba a su única hija, le compraba ropa nueva, mientras que a Ron le daban ropa usada y pasaba todo el tiempo que podía con Ginny. Ron solía rondar por allí, pero no era más que una sombra cuando Molly posaba sus ojos en Ginny. Fred le había contado una vez que su madre lloró cuando nació Ron porque una medibruja le dijo que estaba embarazada de una niña. Y entonces nació Ron, y ciertamente no era una niña. Al principio no le creyó a Fred porque los gemelos siempre se portaron mal con él, pero desde ese día vio cuánto quería su madre a Ginny y lo poco que interactuaba con él en comparación. Nunca lo admitiría, pero una pequeña parte de él deseaba que Ginny no fuera una niña, solo para poder pasar más tiempo con su madre. Su padre era otra historia. Ron a veces sentía que su padre amaba a los muggles más que a sus propios hijos. Claro que Arthur siempre tenía tiempo para sus hijos, pero cuando quería probar un nuevo dispositivo muggle o cuando se proponía aprender más sobre ellos, Ron siempre era el último en elegir. Incluso en familia, Arthur no hablaba con Ron, más allá de preguntarle cómo estaba, pero no hoy. Hoy era su cumpleaños, y eso significaba que, por ese día, sería el centro de atención. Su madre ya había preparado su desayuno favorito y tarareaba para sí misma cuando él irrumpió en su cocina, ansioso por empezar su día especial. «Buenos días, mamá», saludó Ron, sacando a Molly de sus pensamientos. «Buenos días, cariño», respondió con una sonrisa cariñosa mientras se acercaba a él y luego le dio un beso en la cabeza. «He preparado tu plato favorito, disfrútalo ya». Ron corrió rápidamente a la mesa y se sentó, apilando con entusiasmo huevos y lonchas de tocino en su plato. En su opinión, la habilidad culinaria de su madre era inigualable. Ya habían comido en familia en el Callejón Diagon una vez, pero ni siquiera el restaurante donde cenaron se comparaba con su madre. Molly Weasley era una genio con los hechizos, creados específicamente para las tareas del hogar. «Qué rico, mamá», murmuró con la boca demasiado llena. «Me encanta cómo cocinas. Mastica, cariño». Molly rió entre dientes. Ron era sin duda el comensal más voraz de su familia. Solía pensar que Charlie comía mucho, pero después de ver comer a Ron, siempre le divertía lo equivocada que estaba. «¿Qué planes tienes para tu día especial, Rani?»,
Solo iba a pasar un rato con todos. ¿Está papá en casa?, preguntó Ron. Con la esperanza de que así fuera. La atención de su padre era algo que siempre disfrutaba. Sabía que ya no interactuaban mucho debido a su apretada agenda de trabajo en el ministerio, y además estaba su afición por los muggles, sin mencionar que había otros 6 niños, además de Ron, a cargo de Arthur Weasley. Pero hoy era diferente. Hoy era el cumpleaños de Ron. Lo siento, Rani, a tu padre lo llamaron del ministerio anoche. No volverá hasta la tarde, respondió, y al ver la mirada perdida en los ojos de su hijo, no pudo evitar sonreírle con disculpa. Estaba decepcionado. De eso no le cabía duda, pero sabía que Ron nunca expresaría su decepción. Pero he invitado a Luna y a su madre a comer. ¿Recuerdas a la señora Lovegood, verdad? Ron simplemente asintió y le sonrió a su madre. Su ánimo se había enfriado un poco. Al menos volvería a ver a Luna, lo cual siempre era divertido. Era un poco extraña, pero aún así le caía bien. Era la única chica que conocía aparte de Ginny, pero a diferencia de Ginny, Luna era amable y de voz suave. Nunca lo había comparado con sus hermanos y a menudo pasaba la mayor parte del tiempo con él hablando de ajedrez. No era muy buena, pero sabía que Ron dominaba el ajedrez y, por lo tanto, disfrutaba hablando de él. Y sin duda disfrutaba, contándole a Luna sobre el ajedrez y las diferentes técnicas que había memorizado. Le hacía sentir tan brillante como sus hermanos. «Qué bien, mamá, siempre es divertido pasar tiempo con Luna», dijo Ron, decidido a ver el lado positivo. La señora Lovegood siempre trae esos pasteles que están deliciosos. Ante eso, Mally se encontró conteniendo la risa. Su hijo siempre pensaba con el estómago. «Quiero que te portes lo mejor posible», Ronald Weasley dijo con severidad, pero con humor en la voz. «Asegúrate de incluir a Luna en todo lo que hagas hoy con tus hermanos». «Ah, y también a Ginny», le añadió rápidamente. «Sí, mamá», dijo con un suspiro. Siempre tenía que cuidar a Ginny. Los gemelos eran un horror, y Ginny nunca se llevaba bien con Percy. La diferencia de edad entre ella, Charlie y Bill era demasiado grande. Así que siempre se convertía en responsabilidad de Ron cuando su madre no estaba para cuidarla. Sin embargo, solo los gemelos y Ginny estaban en casa con Ron, pero solo porque aún no habían empezado Hogwarts. «Mamá, mamá», se oyó una voz desde arriba, seguida de pasos rápidos. Y entonces Ginny estaba en la cocina. En cuanto vio a Ron, algo brilló en sus ojos y sonrió ampliamente. Corrió rápidamente y abrazó a Ron por detrás, casi estrangulándolo con su absurda fuerza. «¡Feliz cumpleaños, Rani!». Ron sonrió y se giró, sus miradas se cruzaron. «Buenos días, Jin», la saludó Ron. Y ella le sonrió radiante. «Y, gracias. Luna viene hoy». No se dieron cuenta de que Mally les sonreía a ambos. Sabía que Ron siempre cuidaría de Ginny y sus adorables interacciones siempre la conmovían. «Siéntate, cariño, y a comer», dijo Mally con cariño. «Después deberían lavarse». «¿Viste a los gemelos, cariño? ¿Están despiertos?». Su puerta estaba cerrada, respondió Ginny rápidamente mientras se sentaba junto a Ron. Siempre se sentaba junto a Ron. «Creo que están tramando otra broma». Ron se tensó de inmediato. Si los gemelos tenían otra broma en mente, sin duda él sería la víctima. Ginny estaba protegida por su madre. Y los gemelos jamás se atreverían a hacerle una broma a sus padres. No después de que, el año pasado, les hubieran teñido el pelo de azul a su madre durante una semana. Y luego descubrieran que una Mally Weasley enfadada podría haber sido más aterradora que incluso el que no debe ser nombrado. Eso no dejaba a nadie más que a Ron y Percy. Y los gemelos disfrutaban gastándole bromas a Ron, incluso más que gastándole bromas a Percy. «Al menos no pasará hoy». «Esos dos, lo juro». Dicho esto, Mally subió las escaleras. Dejando a sus 2 hijos menores solos, comieron en silencio un minuto antes de que Ron se diera cuenta de que Ginny lo miraba fijamente. Levantó la vista y le sonrió, pero ella siguió mirándolo.
tan guapo soy. ¿Qué pasa, Jin? ¿Tengo algo en la cara?, preguntó, sintiéndose repentinamente cohibido. Todos se rieron disimuladamente mientras comía. Pero como era su culpa que le encantara la comida, no respondió Ginny en voz baja, pero su mirada le contó una historia diferente. Entonces, ¿por qué me miras? Es muy raro, Jin, basta. ¿Por qué siempre te emocionas tanto cuando viene Luna? Es mi amiga. Ginny hizo un puchero de repente. Ron se quedó atónito ante la pregunta y el repentino mal humor de su hermana. Luna también era su amiga. Es una princesa de verdad. Una consentida. No me emociono. No sé de qué estás hablando, murmuró mientras se concentraba en su comida para ocultar su mirada de la de ella. Pero Ginny seguía mirándolo. Sí, lo haces. Fue lo primero que me dijiste cuando te abracé. Soy tu hermana. Se quedó en silencio, mirando su comida. Genial. Ahora sí que está de mal humor. Debería decir algo. ¿Pero qué se suponía que debía decir? A Ron nunca se le daba bien hablar de temas delicados. Ya lo había intentado una vez con los gemelos, pero Fred lo había llamado maricón y le había dicho que los hombres de verdad no hablan de sus sentimientos. Unos días después, lo sorprendieron consolando a Ginny, que lloraba y había sido mordida por un gnomo en su jardín. La abrazaba y le decía que la quería, y que no tenía que desnomar el jardín hoy porque él lo haría por ella. Los gemelos lo habían atormentado apasionadamente durante una semana, diciéndole que había 3 chicas en la familia Weasley y que él era una de ellas. Habrían continuado de no ser por la ira de su madre. Se rió, pero su risa se apagó al instante cuando Ginny volvió a levantar la vista, con la ira reflejada en sus ojos. Ginny. Luna también es mi amiga. Eso no significa que me guste más que tú. Ya lo sabes. Ginny parecía un poco más tranquila, pero él sabía que esto no había terminado. Las cosas nunca fueron tan sencillas con su hermana. Empezó a comer en silencio, mientras Ron se servía un segundo plato. Todavía estaba comiendo cuando Ginny dejó su plato en el fregadero, demasiado ingenua para darse cuenta de que Ginny ya estaba tramando algo. Voy a darme la primera ducha, murmuró antes de subir corriendo las escaleras, provocando un suspiro de derrota en Ron. Había momentos en que Ginny era imposible de descifrar. Al menos a sus ojos. Ya tenía toda la atención que podía necesitar. Y aunque no eran una familia adinerada, Ginny llevaba ropa nueva e incluso tenía algunas joyas. Lo mejor que Ron tenía era el viejo palo de escoba de juguete de Charlie. Estaba desgastado y apenas lo sostenía a más de 1,5 metros de altura. Y ahora, incluso quería que Ron jugara constantemente con ella. Incluso cuando ayudaba a su madre a cocinar, quería que Ron estuviera cerca. Ron nunca se sintió tan extraño como cuando Molly y Ginny estaban juntas con él. Molly colmaba a su hija de atención y amor, mientras que Ron simplemente se volvía invisible. A veces ni siquiera se daba cuenta de que su hijo se había escabullido. Demasiado molesto por ser ignorado como para quedarse. A él le molestaba eso. Ron estaba terminando de desayunar cuando su madre y los gemelos bajaron corriendo. Molly entró en la cocina mientras los gemelos sonreían de oreja a oreja, con la mirada fija en Ron. ¿Por qué me miran todos hoy? Y no para bien. ¿Está todo bien? ¿Por qué? Empezó Ron, pero Fred lo interrumpió bruscamente. Claro que todo está bien, y Ron se susurró Fred. ¿Por qué no lo sería? Preguntó George con voz cantarina. Al fin y al cabo, hoy es tu cumpleaños, dijeron los dos a la vez, y Ron se sintió molesto por sus conversaciones tan tensas. Siempre lo hacían. Y nadie se daba cuenta de que siempre parecían estar de acuerdo. A veces es casi escalofriante. Te trajimos algo, continuó Fred, mientras sostenía una cajita frente a Ron. Era naranja y estaba envuelta en un lazo azul. Nunca digas que nunca te dimos nada. Running George terminó la frase por su gemelo mientras le revolvía el pelo. Ron le quitó lentamente la caja. Freddy luego volvió a mirar a los gemelos sonrientes.
Parecían tiburones que hubieran olido sangre. Ron se estremeció al abrir la caja lentamente, y al abrirla se le cortó la respiración. Era una insignia del cañón Chudley. Y además parecía nueva. Nunca recibía cosas nuevas. Los Kennans eran conocidos por ser un equipo que no había ganado una liga en casi 100 años. Pero Ron los admiraba y los apoyaba de todas formas. Ni siquiera su familia sabía por qué, pero lo cierto era que, aunque casi nunca ganaban un partido, animaban y jugaban sin desesperarse ni enfadarse. Eran así porque amaban jugar al Quidditch más que ganar. Eran los desvalidos que nunca se rindieron. A Ron le gustaba pensar que él también era un desvalido y que algún día su familia lo reconocería tras hacer algo brillante que ninguno de sus hermanos había hecho antes. «Feliz cumpleaños, hermanito», dijeron los gemelos en voz baja, y Ron corrió y los abrazó. Sus ojos se humedecieron cuando ellos le devolvieron el abrazo. «Ahora, quítate de encima», dijo Fred tras un momento de silencio, apartando suavemente a Ron de él y de su pareja. Ron sonreía de oreja a oreja con la mirada fija en su nueva placa. «Ignoraremos ese abrazo que nos acabas de dar, pero solo porque es tu cumpleaños», añadió George. Dicho esto, ambos se adentraron en la cocina mientras Ron subía corriendo a su habitación, sonriendo y riendo de la emoción. Iba a ser un buen día. Se equivocó en su suposición anterior. No era un buen día en absoluto. Primero, llovía mucho afuera, lo que significaba que no podían pasar el día jugando afuera. Segundo, tenía un dolor de cabeza que sospechaba que mataría a un gigante. Había empezado de repente alrededor del mediodía y se negaba a irse. Sabía que no tenía fiebre alta. Y ciertamente no estaba enfermo, pero el dolor de cabeza lo estaba agotando. Pensó en decírselo a su madre, pero rápidamente lo descartó. Los Lovegood llegarían pronto y no quería que su madre se preocupara por nada. Ginny hablaba constantemente con Luna, y aunque Ron estaba sentado con ellas, Ginny se aseguraba de mantener la atención de Luna para sí misma. Sin embargo, a él no le importaba demasiado. Estaba a punto de partirse de dolor y las voces de las chicas parecían resonar al aumentar de volumen. Se disculpó en silencio y fue a la cocina, solo para encontrarse con su madre y la señora Lovegood charlando sobre las protecciones de las casas. Pandora Lovegood era una mujer hermosa, incluso Ron, a pesar de su corta edad, podía verlo. Tenía el pelo rubio oscuro que le llegaba hasta la parte baja de la espalda, y sus ojos eran casi plateados, lo que agudizaba su mirada, ya de por sí penetrante, y era delgada. Pero sus curvas se notaban fácilmente porque su vestido amarillo de verano se ceñía a su figura. Tenía la piel clara e impecable, y cuando sonreía, era contagiosa. Estaba sonriendo en ese momento, y aunque a Ron le dolía la cabeza, no pudo evitar sonreír también. Ella lo vio por el rabillo del ojo, y lo miró de inmediato. «Ahí está el cumpleañero», dijo con voz suave y un poco etérea. «Es como una versión adulta de Luna». «Hola», fue todo lo que pudo decir. Su mirada penetrante ahora lo tenía clavado. Y sintió que podía penetrar su mente. Lo que dijo a continuación le hizo creer que su suposición era correcta. «¿Estás bien, Ronald? ¿Te duele la cabeza?» Lector de mentes. Ron se irguió y sonrió tímidamente. Sentía que se sonrojaba, lo cual sabía que vendría acompañado de 2 orejas muy rojas. «No es tan grave, señora Lovegood. Solo necesito acostarme», respondió Ron, esforzándose por sostenerle la mirada. Mally se levantó rápidamente y se acercó a su hijo. Con la preocupación reflejada en su rostro, se arrodilló junto a él y rápidamente le puso la mano en la frente. «Granny, ¿por qué no dijiste nada? Podrías estar enfermando». Mally suspiró, levantándose lentamente. Ron se tensó un poco por miedo a que lo regañaran, pero se relajó enseguida al ver lo preocupada que estaba. «Solo está preocupada». «Lo siento, mamá, pero esto apenas empezó», murmuró mirando sus zapatos. «No quería que te preocuparas». Volvió a mirar a su madre, quien le dedicaba una leve sonrisa. Pero eso no fue lo que le llamó la atención.
por el rabillo del ojo, vio a la señora Lovegood guardando su varita debajo de la mesa. Giró la cabeza para mirarla. Y ella le devolvió la mirada y sonrió. «Esos ojos dan miedo». Ron le devolvió la sonrisa, observándola atentamente mientras se levantaba con un pastel de miel en la mano. «Come esto, te sentirás mejor», dijo la señora Lovegood mientras se acercaba a él para entregarle el pastel. Ron lo tomó con entusiasmo. Le encantaban sus pasteles. «Gracias, señora Lovegood», dijo. Y luego le dio un mordisco. Para su sorpresa, el dolor empezó a disminuir rápidamente. Y luego desapareció. «¡Guau! Tenías razón», sonrió. Pandora simplemente rió entre dientes al ver su sonrisa. Y luego le pellizcó la mejilla izquierda. «Solo tenías un poco de hambre, cariño. Hay más pasteles en la mesa de la cocina. Come todos los que quieras», dijo, volviendo a su asiento. «Cada día está más grande. Lo sé. Lo odio». Mally rió mientras le revolvía el pelo a Ron. «Pronto se irá a Hogwarts». Ante eso, Mally pareció un poco triste, al menos Ron lo creía. «¿En qué casa quieres estar, Ron?», preguntó Pandora, mirándolo a los ojos de nuevo. «Creo que serías un excelente Ravenclaw. Luna me dice que incluso puedes vencer a tu padre en ajedrez. Me parece increíble». Ron se animó al oír hablar de ajedrez y asintió vigorosamente con la boca llena de pastel. Pandora y Mally rieron, haciendo que las orejas de Ron se pusieran rojas. «Mi hijo estará en Gryffindor, como todos los Weasley». Mally chasqueó la lengua, indicándole a Ron que volviera con las chicas. Dicho esto, las dos mujeres empezaron a hablar de sus años en Hogwarts y Ron se acercó a la mesa de la cocina para coger más pasteles. Mientras lo hacía, pensó en cómo sería finalmente ir a Hogwarts, y si lo seleccionaban para Ravenclaw, sería una sorpresa y sin duda lo diferenciaría de sus hermanos. No le importaría demasiado. La señora Lovegood y su marido eran Ravenclaw, y eran gente decente. Al menos Ron lo creía. Una vez había oído a las gemelas hablar de lo chiflado que era el señor Lovegood, y Ron había escuchado en silencio. Según ellas, el señor Lovegood creía en teorías conspirativas disparatadas. Y usaba su revista personal para difundirlas. Con 3 pasteles en la mano, Ron regresó a la sala de estar. Luna y Ginny todavía estaban hablando, pero cuando él entró en la habitación, Luna rápidamente se giró hacia él y sonrió. «¿A dónde fuiste, Ron?» «Espero no haberte aburrido», dijo con su habitual voz alegre, y Ron volvió a recordar a su madre. «No, no lo hiciste», respondió, sonriéndole. «Tenía un poco de hambre». «Eso es todo». Luego se acercó y le entregó a Luna un pastel que ella tomó y mordió de inmediato. Luego le dio uno a Ginny, quien lo tomó rápidamente y lo miró con el ceño fruncido. Ron, desconcertado una vez más por su comportamiento, se quedó mirándola fijamente un momento antes de volver al sofá para comer su pastel en silencio. Se preguntó dónde estarían los gemelos y supuso que estarían en su habitación, sin duda planeando su próxima gran broma para él y Percy. Se estremeció al pensarlo. Pronto anocheció, y su padre irrumpió por la puerta principal con un pastel para Ron. Una vez cortado el pastel y cantada la canción de cumpleaños, los Lovegood se despidieron de los Weasley. Ron notaba lo cansado que estaba su padre. Pero el hecho de que le hubiera comprado un pastel de su pastelería favorita, del callejón Diagon, lo llenó de alegría. Más tarde, Ron se reunió con su padre en la sala y conversó con él sobre su día, ajedrez y Quidditch durante casi una hora. Cuando Arthur ya no pudo mantenerse despierto, le dio las buenas noches. Le dio un beso en la frente y se fue a la cama. Ron no dudaba de que su padre tendría que irse temprano al día siguiente. Una vez que su padre se fue, Ron entró en la cocina y empezó a ayudar a sus hermanos a recoger la mesa. Fue entonces cuando volvió el dolor de cabeza, y volvió con más fuerza. Ron lloró al sentir la cabeza a punto de estallar y los oídos le pitaron de puro dolor. Sintió un grito que le salía de la garganta al caer de rodillas, agarrándose la cabeza.
Oyó cómo se rompían varios platos y vasos al sentir una especie de magia que lo invadía. Mally había oído gritar a su hijo al ver cómo su cocina prácticamente explotaba a su alrededor. Corrió directamente hacia él llorando. En un segundo abrazó a su hijo, bombardeándolo con preguntas sobre su estado actual. Ron no podía oírla por encima de sus propios gritos y ese horrible zumbido en los oídos. Mally les gritó a los gemelos que llamaran a su padre de inmediato, y luego volvió su atención a Ron preguntándole qué le pasaba con voz frenética y temblorosa. Ginny se quedó allí paralizada mientras Fred y George subían corriendo a buscar a su padre. La visión de Ron se nubló al distorsionarse los sonidos a su alrededor, y luego todo se volvió negro. A lo lejos oyó gritos, pero no eran los de su madre ni los de su familia. No. Era casi como si cientos de personas estuvieran sufriendo y le gritaran que hiciera algo. Ron se despertó en su cama más tarde esa noche. Era evidente que un sanador había estado allí porque había un frasco de poción vacío en su mesita de noche. El dolor de cabeza seguía presente, pero no era tan fuerte como antes. Ron esperaba no volver a sentir ese dolor. Decidido a volver a dormir, cerró los ojos y comenzó a buscar una posición cómoda. Ron terminó de reflexionar sobre su día mientras se dirigía a la cocina. Con la boca terriblemente seca, bajó las escaleras con todo el cuidado posible, porque la madriguera tenía la costumbre de crujir si uno pisaba la tabla equivocada. Una vez dentro, Ron vio de repente una sombra moviéndose en la oscuridad. Se quedó paralizado al instante, con los ojos tan abiertos como una de las sartenes de su madre. La sombra se giró lentamente hacia él y Ron sintió el impulso de salir corriendo. «Si se mueve un centímetro, voy a gritar Granny», conocía esa voz. «Fred, me asustaste», susurró Ron mientras se relajaba con un suspiro tembloroso escapando de su boca. La sombra se acercó. Y efectivamente era Fred. Mientras los ojos de Ron se acostumbraban a la oscuridad, vio preocupación en el rostro de su hermano. Fred parecía triste y quizás incluso asustado. Ron nunca había visto a Fred así, ni siquiera cuando los gemelos le dieron un refresco de ácido a los 7 años que le quemó la lengua. Ver a su hermano así preocupó a Ron al instante. ¿Qué había pasado? ¿Murió alguien? Entonces recordó su dolor de cabeza y el frasco de poción en su habitación, lo que significaba que esta preocupación era por él. «Maldita sea, Granny, asustaste a todos», gimió Fred, y luego se adelantó rápidamente y abrazó a su hermano pequeño. Ron se quedó atónito. Era Fred, y lo abrazaba tan fuerte que casi le dolía. Pero a Ron no le importó porque no quería que ese momento terminara nunca. Uno de los dos hermanos a los que había llegado a temer lo abrazaba como si fuera la última vez. De hecho, podría serlo. Fred no me abraza todos los días. «Ay, Marlene, ¿me estoy muriendo?» Ron le devolvió el abrazo lentamente, pero por alguna razón apenas se movió. Su dolor de cabeza volvió a la normalidad y empezó a sentirse mareado. Y entonces, de repente, Ron estaba en otro lugar. Miró a su alrededor y, para su sorpresa, todo a su alrededor era en blanco y negro, como una de esas viejas fotos muggles que su padre le había enseñado a su familia. Estaba en una especie de salón, solo que era enorme y diferente a todo lo que había visto. Fred ya no lo abrazaba, porque él ya no estaba allí. Ron se encontró rodeado de gente, la mayoría sucia y ensangrentada. Ron palideció. Todos estaban heridos, y para su horror había gente en el suelo que ni siquiera se movía. «¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Ayuda», gritó, pero nadie lo notó mientras seguían atendiéndose. Oía sollozos y lamentos por todas partes y miraba a donde mirara. Solo veía tristeza. El pánico le invadió el pecho y se giró en todas direcciones con la esperanza de averiguar dónde estaba. Al ver una puerta gigante al otro lado del salón, corrió directo hacia ella. Mientras corría a toda velocidad hacia la puerta gigante, la gente y el salón se distorsionaron en el rabillo del ojo. Fue entonces cuando vio un destello a su derecha, que lo hizo detenerse de inmediato.
Había alguien en el suelo, completamente a color, a diferencia del blanco y negro de todos los demás. La persona inmóvil de color tenía los ojos cerrados, y sangre roja oscura le corría por el lado derecho de la cara desde un profundo corte en la frente. Una persona de blanco y negro sollozaba en el pecho del hombre de color, hundiendo los dedos en su ropa. El hombre de color tenía el pelo rojo, igual que Ron. Y también le resultaba extrañamente familiar. Como poseído, los pies de Ron lo empujaron lentamente hacia el hombre que parecía muerto. ¿Quién es ese? Lo conozco. Yo. ¿Cómo lo conozco? Ron se paró justo encima de la cabeza del extraño y miró a las personas blancas y negras que lo rodeaban. Estaban gimiendo, sollozando y gritando, su miseria evidente para todos. Su corazón se encogió en su pecho cuando reconoció a dos de las personas que se abrazaban y sollozaban en silencio. Mamá, papá. Lentamente bajó la cabeza para ver el rostro del hombre de color. ¿Quién es? Ron cayó lentamente. De rodillas intentó tocar el rostro del muerto, pero su mano lo atravesó como si fuera un fantasma. Alarmado, Ron se dejó caer sobre su trasero y se llevó las manos a la cara. Estoy muerto. ¿Qué está pasando? Ron fue arrancado de sus pensamientos llenos de pánico cuando escuchó un sollozo espeluznante salir del hombre blanco y negro que se aferraba al hombre de color. Ron levantó la vista y vio que el hombre afligido era idéntico al hombre de color, excepto que le faltaba la oreja izquierda. Fred. Despierta, Fred, gritó el hombre de blanco y negro, y una chica que parecía de unos 15 años, o quizás un poco mayor, se acercó rápidamente y lo abrazó por detrás. Intentando contener el llanto, espera. ¿Cómo lo llamó? Ron se levantó lentamente y miró al hombre de color. Una especie de alarma primitiva sonó en su cabeza. Conocía ese rostro. Fue entonces cuando se le heló la sangre en las venas. El corazón se le encogió en el pecho y el dolor de cabeza volvió con fuerza. Fred. No, 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 gritó Ron mientras caía hacia adelante intentando agarrar la cara de su hermano muerto. Pero sus manos volvieron a atravesarla. No, Fred. Tú. No puedes. No mueras. No. Ron, sumido en la histeria, intentó desesperadamente agarrarse a Fred por donde pudiera. Sin embargo, sus manos seguían atravesando a su hermano muerto. El dolor de cabeza de Ron se agravó aún más durante el pánico. Y no tardó en agarrarse la cabeza y gritar desesperadamente. Todo el ruido comenzó a desvanecerse lentamente, solo para ser reemplazado por un zumbido extremadamente fuerte en sus oídos. No solo eso, sino que alguien, o algo, también le susurraba. Pero al final, el zumbido era demasiado fuerte y no pudo distinguir ni una sola palabra. Ron cerró los ojos con todas sus fuerzas, intentando con todas sus fuerzas taparse los oídos mientras seguía gritando. Y entonces el zumbido cesó y solo hubo silencio. Ron se despertó a la mañana siguiente en su cama. No tenía dolor de cabeza y para su gran alivio, todo había vuelto a la normalidad. Estaba cubierto de sudor y completamente exhausto. ¿Había sido solo un sueño? ¿Una horrible pesadilla? Se sentía tan real. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Su hermano estaba vivo. Todo había sido una pesadilla. Ron miró lentamente a su derecha y se sorprendió al ver a su padre, dormido en una silla junto a su cama. Ron se sorprendió aún más cuando intentó incorporarse solo para ver a Fred durmiendo a los pies de su cama, con una de sus manos alrededor de la espinilla derecha de Ron. ¿Qué hacían los dos allí? Confundido y un poco alarmado, Ron intentó incorporarse de nuevo y miró hacia su mesita de noche. Había un frasco de poción vacío allí, igual que la noche anterior cuando fue a buscar algo de beber. La noche anterior. No recordaba haber vuelto a su habitación. Solo recordaba su pesadilla. De hecho, la recordaba perfectamente. Cada detalle. La bilis le subía lentamente a la garganta mientras recordaba el horrible sueño donde Fred estaba muerto. Solo que el Fred que vi era mayor. ¿Y quién era esa chica? Era Ginny. Mamá y papá también estaban allí. Al igual que George,
Y creo que vi a Percy sentado con Bill y Charlie. Todos estaban tan tristes. Espera. Yo no estaba allí. Ahora que lo pensaba, algo no cuadraba en ese sueño. A George le faltaba la oreja izquierda. ¿Por qué faltaría su oreja en mi sueño? Ron se quedó sentado allí durante los siguientes 30 minutos con la mente fija en el sueño y en lo que podría significar. El Singer Lovegood le había dicho una vez que había poder en los sueños. Pero el Singer Lovegood solía decir muchas cosas. Ron se encontró deseando que este sueño no tuviera poder y que nunca lo tendría. El padre de Ron se movió y abrió lentamente los ojos, solo para ver a su hijo menor sentado, con aspecto de estar sumido en sus pensamientos. «Hijo, ya despertaste», dijo Arthur con un tono de alivio. Ron se giró hacia su padre, mirándolo directamente a los ojos. «Papá, anoche tuve una pesadilla horrible», susurró Ron. Con una expresión de horror grabada en el rostro, Arthur simplemente parpadeó y luego se inclinó rápidamente y abrazó a su hijo menor. «Estoy aquí, hijo, estoy aquí. Nada te hará daño. Te lo prometo». Ron ni siquiera tuvo fuerzas para devolverle el abrazo, y solo pudo mirar fijamente la pared naranja detrás de su padre. Era solo una pesadilla. Tenía que ser.